Esta predicación la titulé La voluntad de Dios y vamos a comenzar en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Y dice la palabra de nuestro Señor así. Esta es la carta que Pablo les manda a los Colosenses y esto dice la palabra de nuestro Señor. Por eso desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Lo que produce la oración es convencer a la persona. Porque veamos cómo Pablo oraba por la iglesia de los Colosenses, con un plan y un propósito, que Dios le revelara cuál era la voluntad por la cual nuestro Señor lo había llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, con la sabiduría que desciende de lo alto, no de este mundo, ¿sí? Porque la de este mundo es la animal, es la carnal y es la diabólica. La de nuestro Señor no. La sabiduría que desciende del cielo es paz, que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos que tener esa paz para poder concebir su palabra, para poder tomar decisiones, porque en esta vida es de decisiones. No podemos estar siempre como estamos, porque nuestro Dios no está paralítico, ¿sí? Nuestro Señor vuela sobre las alas del viento, y si Él vuela, yo tengo que caminar y avanzar para crecer y aprender cuál es el plan y el propósito por el cual nuestro Señor nos tiene aquí en esta su casa, que es hacer su voluntad. Dice el 10, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Para crecer en el conocimiento de Dios, tenemos que tener una relación y una comunión. Tenemos que establecer nuestro altar, ¿sí? Día con día, ¿sí? Un altar para nuestro Dios, para honrarlo, para glorificarlo, para exaltarlo y sobre todas las cosas, como dice aquí su palabra, ¿sí? Agradándole en todo. No es a medias, es completo, es total, ¿sí? No que ahorita hagas unas cosas bien y al rato hagas unas cosas mal, no. Es tu carne. Cuando es el Espíritu Santo, Él siempre te va a guiar a toda verdad y te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Cuando tú haces su voluntad, veamos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Ante Él no se detuvo nada. Ante Él se postraron demonios, principados, potestades. Ante nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, no hubo cosa que no se rindiera y se postrara. Y eso es lo que debe de acontecer en cada uno de nosotros como su iglesia. Porque nosotros somos su pueblo, somos sus hijos. Y Él nos enseña que cuando iba a ir a la cruz, le dijo, Padre, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad del Padre era perfecta para salvar al mundo entero. Tristemente el mundo entero no lo ha concebido, no lo ha entendido. Y sigue caminando en religiones, tradiciones, brujería, hechicería, santería, ocultismo. Y todas esas cosas, el día de mañana cada quien va a pagar por lo que esté haciendo. Si nosotros hacemos la voluntad de nuestro Señor, Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger y nos va a encauzar para llevar a cabo el plan y el propósito por el cual Él nos ha llamado a hacer su voluntad. Cuando nosotros estamos aquí en la iglesia, no es para hacer nuestra voluntad, es para aprender a hacer lo que Él nos enseña, ¿sí? Y una de las cosas que nos enseña es que nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Haciendo la voluntad del Padre, ¿sí? Y de igual manera nosotros también debemos de hacerla para que todas las cosas vayan caminando y Dios las vaya moviendo en el plan y el propósito que tiene para la vida de cada uno de nosotros. Porque Él tiene un plan y un propósito que cumplir en la vida de cada uno de nosotros.
tienen que entender lo que dice la palabra. Dice, para que vivan, no dice para si quieres, no. No, nuestro Señor te está diciendo, para que vivan, dice, de manera digna del Señor, agradándole en todo. Digno es que merezcas. ¿Sí? Nuestro Señor es digno porque Él es el dueño de todo. Él lo merece todo porque de Él es todo. Entonces nos está hablando que vivamos de manera digna, ¿sí?, del Señor, agradándole en todo. Y esto implica dar fruto. O sea, tu testimonio, no nada más decir soy cristiano. No, ¿cuál es tu testimonio que estás dando? ¿Qué es lo que está reflejando a Jesús? ¿O está reflejando a tu carne que te domina? En toda buena obra, esto es crecer en el conocimiento de Dios. Para conocer a nuestro Señor no es a través de la religión, no es a través de la tradición y las costumbres, no. Es a través de tu cuarto secreto, de cada día, cada tarde y cada noche, tener una relación a través de la oración y a través de su palabra, para conocerlo, ¿sí? Porque habla aquí de conocimiento de Dios. Tenemos que conocer como nuestro Padre para ser imitadores de Él, no como nosotros queramos, ¿sí? Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie llega al Padre sino por Jesucristo nuestro Señor. Dice el 11, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, así perseverarán con paciencia en toda situación. ¿Hay poder en Jesús? Claro que hay poder. ¿Sí? Nosotros somos el templo de su Santo Espíritu. Y si su Santo Espíritu mora en cada uno de nosotros, nosotros tenemos poder. Ese mismo poder que un día Dios derramó sobre sus servidores, que fueron los apóstoles. Ese mismo poder es el que hoy en día opera en la vida de cada uno de aquellos que hacen su voluntad. ¿Sí? Porque Dios no va a permitir que estés haciendo lo que tú quieres. Tenemos un Padre celoso y Él lo quiere todo, nada quiere a medias. Eres caliente y si eres frío, te va a expulsar, te va a vomitar, te va a decir el día de mañana, no te conozco, hacedores de maldad. ¿Sí? Si nosotros no entendemos y comprendemos lo que Él nos está hablando y enseñando, el problema no es nuestro Dios, el problema somos nosotros, que no hemos pedido lo que nosotros necesitamos. Y si yo no entiendo su palabra, yo le tengo que pedir que me dé sabiduría para entender y comprender su palabra, para poderla vivir, para poderla practicar, para poderla enseñar, para ser un tormento para las tinieblas. ¿Sí? Que realmente Satanás sepa que nosotros hemos tomado una decisión y de esa decisión no vamos a desistir. ¿Sí? Si lo conocemos, nos enamoramos. Cuando no lo conocemos, no tenemos ese amor. ¿Sí? Si tú no conoces a tu Padre, es ilógico que te enamores de Él. Pero en la medida que tú lo estés conociendo y aprendiendo cuáles son sus cualidades y sus virtudes, en esa medida vas a tomar el control y vas a tomar la decisión de entregar y consagrar tu persona. Porque tu persona no es tuya, tu persona y esa vida es de Jesús. ¿Sí? Y tristemente hoy en día hay millones de millones que las depositan en las manos del que vino a matar, a robar y a destruir. Dice el versículo 12, dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos. Nos ha facultado, nos ha preparado para participar de la herencia. En nuestro Dios hay herencia y nosotros somos los santos, no los que están allá en una imagen, no el que está en un ídolo, no. Nosotros somos los santos. Él nos ha facultado, no nos deja tontos. En Él hay crecimiento, en Él hay entendimiento, en Él hay discernimiento.
Una persona que está facultada es una persona que está preparada, una persona que está capacitada para el día de mañana enviarla a hacer su voluntad. Una persona que está llena de ideología, esa persona no sirve para nada. Esa persona sirve para estar engañando. Vive en el engaño y vive engañando. ¿Sí? Para hacer lo que Dios le agrada, tenemos que aprender de Él para ser imitadores. Y lo que Él nos dé de gracia, dalo de gracia a nuestros hermanos, a su iglesia y aún a nuestro prójimo. ¿Sí? Dice, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. O sea, nos aceptó, ¿sí? Para ser parte de su pueblo, para ser parte de su iglesia. En el reino de la luz. Ahora, ¿por qué reino? Porque reino es gobierno, reino es poder, reino es autoridad. ¿Sí? No nada más es pura habladuría. Si Él nos toma en sus manos, dice que lo que está en sus manos, nada ni nadie lo puede tocar. Es poder, es reino, es autoridad. Y eso es lo que debemos de creer nosotros como su iglesia. Dice el 13. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Sí? Nosotros no hicimos nada, Él lo hizo todo y Él lo seguirá haciendo todo hasta el final. ¿Sí? Si nosotros hacemos su voluntad, Él va a ir haciendo lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de nosotros. Claro, tenemos que pedir, claro, tenemos que orar, claro, tenemos que guerrear. ¿Sí? Porque no toda la vida vamos a ser niños, ¿sí? Porque un niño no está preparado ni capacitado para depositar su bendición. Tenemos que ir creciendo y aprendiendo para llegar a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesús de Nazaret. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Sí? ¿De quién está hablando? Del Padre. Nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y el 14 dice, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Solamente en Jesús tenemos todo perdón de pecados. Él nos redimió en la cruz del Calvario. Cuando nuestros pecados eran más rojos que el carmesí, a través de su sacrificio en la cruz, Él nos hizo más blancos que la lana. Solamente en Él. Y Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Nadie va a llegar al Padre. Primero es Jesús. Si tú no conoces a Jesús, no conoces al Padre. ¿Sí? Tenemos que conocerlo. Muchos que predican de los testigos de Jehová, predican a Jehová sin conocerlo. Y Jesús que vino aquí a la tierra no lo honran como tal. Y son enseñanzas erróneas. Son manipulaciones de Satanás, donde se manejan pura herejía. Son sectas demoníacas que aparentan hablar de Jesucristo, que aparentan hablar del Padre y viven engañados. Y el que los engaña no es Jesús, quien los engaña es Satanás. ¿Sí? Y por eso viven engañados y viven para estar engañando a la gente ignorante, a la gente que no tiene un tiempo para conocer cuál es la voluntad de nuestro Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que pedirle a Dios que perdone nuestros pecados, ¿sí? No para seguir transgrediéndolos, para aprender y crecer de la decisión equivocada que hicimos, ¿sí? Y así es como vamos a ir llegando, y vamos a ir creciendo, y vamos a ir de gloria en gloria, y de victoria en victoria, para ser imitadores como Jesús. Jesús no perdió ninguna batalla. Él todas las ganó. Y si somos sus hijos del Padre, también somos hermanos de Jesús. Y tenemos que imitarlo para ir creciendo y aprendiendo en el nombre que es sobre todo nombre. Y para ir aprendiendo y creciendo, tenemos que hacer su voluntad. ¿Sí? Vayamos al Salmo 127. Y dice la palabra de nuestro Señor así. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles.
Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. ¿Sí? Si nuestro Señor no está en tu casa, todo va a ser en vano, mi hermano. Va a haber un caos, va a haber un desorden, va a haber destrucción, va a haber enfermedad, va a haber necesidad. Todo lo malo se va a manifestar en tu casa. Si nuestro Señor no lo invitamos a que tome el control de nuestra casa para que su reino se establezca y se cumpla su voluntad, nosotros estamos perdidos. Y lo hablo aún de los que están aquí dentro. ¿Sí? Si nosotros no permitimos que Él tome el control de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestros nietos, el día de mañana va a ser un verdadero caos. ¿Sí? Y no solamente las cabezas van a sufrir, sino los que vienen detrás de nosotros, por decisiones equivocadas de la cabeza y de la ayuda idónea. Por eso nosotros tenemos que tomar el compromiso pleno y completo para no arrastrar a nuestras descendencias a la destrucción, a la necesidad, a la enfermedad y a la muerte. ¿Sí? Satanás no tiene compasión de nadie, mi amado. Él vino a matar, Él vino a robar y Él vino a destruir. ¿Cómo tiene tu casa hoy en día? Si nosotros no tomamos decisiones a la de ya, el tiempo no va a cambiar la circunstancia. El que va a cambiar la circunstancia se llama Jesús de Nazaret. Y si nosotros le damos la autoridad que tome el control total, Él lo va a hacer. ¿Sí? Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros tenemos que entender lo que nuestro Señor nos enseña. ¿Sí? Por eso cuando establecemos un matrimonio, no se trata de dos personas. Se trata del esposo, se trata de la esposa y se trata de Jesucristo. Cuando un joven y una joven contraen un matrimonio, no son dos, debe de ser de tres. Pero tristemente, como no conocen lo que Dios nos enseña, ellos viven como el mundo vive, desamparados de Jesús. Y hacen lo que hacen, porque Jesús no está ahí gobernándonos ni guiándolos. ¿Sí? Porque si estuviera Jesús ahí, Él nos va a guiar a toda verdad. Y vemos hoy en día cómo están los matrimonios o las familias jóvenes. ¿Sí? Vean, visualicen, no con el Espíritu Santo. ¿Sí? Aparentan una cosa cuando salen al centro, pero llegan a su casa, donde es el mismo infierno. ¿Sí? O sea, aparentan que todo está normal, bien tranquilo, bien en paz, pero regresa ya su esposo y empieza la batalla. Y empiezan a decirse hasta de qué van a morir. Y el problema somos nosotros. La solución a nuestro problema es Jesús. Por lo tanto debemos de honrarlo. ¿Sí? Él tome el control. Dice el versículo 2. Y le está hablando a cada uno de nosotros como familia. Dice: en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas. Después de que terminaste la jornada tarde-noche, vas a estar fatigado y ni sabroso vas a encontrar la comida. Porque donde hay discordia, hay disolución. Y donde hay disolución, hay toda obra perversa de Satanás. Tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos inunde con su paz, que sobrepasa todo entendimiento, para que lo que ponga en nuestra mesa, con acción de gracias, comerlos, sea lo que sea. Pero si Él nos da bistec, el día de mañana nos da otra comida, porque todo hace daño. Y si Él lo creó con un propósito de estar cambiando continuamente el tipo de alimentación para nuestras personas. Porque Dios concede el sueño a sus amados. Esas personas que Jesucristo no está ahí en ese hogar, viven
un caos cada día. Y viven con un estrés que ni consumen el sueño en la noche. Vea lo que dice la palabra de nuestro Señor. A Él es al que le debemos de creer. Porque Dios concede el sueño a sus amados. Y dice su palabra, quien lo ama, Él nos ama. Si lo honramos, Él nos honra. Si le somos fieles, Él nos es fiel. Si le somos sinceros, Él nos es sincero. Tenemos que imitarlo, mis amados. Queremos crecer y aprender de nuestro Señor. Hay que poner en práctica lo que Él nos está enseñando. Y vamos a crecer y vamos a aprender para arrebatarle almas a Satanás. Ese es el verdadero plan y propósito por el cual nuestro Señor nos ha llamado. Que el día de mañana vayamos a ser discípulos, no solo a las naciones, en tu colonia, en tu calle, no. No que estés ahí parado, que salgas a hablarles y predicarles. No te digo que vayas a la otra nación, pues, si no tenemos pasaporte, pues. Pero Dios pondrá los medios. No es necesario, porque si aquí hay hijos de Dios, allá también hay hijos de Dios. Y nosotros tenemos que ocuparnos de los de aquí y los que están allá de los de allá. Y así sucesivamente. Tenemos que hacer la voluntad de nuestro Señor. Queremos crecer y aprender. Queremos tener una vida plena. Que nuestros años que Él tiene preparados, que vivamos en este mundo, Él nos los cumpla. Pues hay que hacer su voluntad. Hay que invitarlo a nuestra casa, porque al final de cuentas no es nuestra casa. Todo es de Él. Simple y sencillamente nada más nosotros somos administradores. Él es el dueño de todo y tenemos que tener un corazón agradecido. Vayamos a Primera de Tesalonicenses. Hay que hacer discípulos. Y hay que aprender de la palabra. Nuestro Señor duró 3 años con los que después fueron apóstoles. No fue de la noche a la mañana. Para ser verdaderos discípulos es disciplina, corrección, enseñanza. Y así van a crecer y aprender. ¿Sí? Es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Y esto es lo que dice la palabra de nuestro Señor. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Señor? Que sigas en el libertinaje, que sigas adulterando, que sigas fornicando, que sigas drogándote. Aquí está la palabra de nuestro Señor. Esa es la voluntad de nuestro Dios. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. ¿Sí? Puede ser la inmoralidad sexual, de igual manera puede ser la droga, puede ser el alcohol, o el engaño y la mentira, la hipocresía. Todo eso es malo. Nuestro Señor no te llamó a que sigas viviendo así. Para hacer su voluntad tenemos que ser. Él nos santificó en la cruz. Y tenemos que vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el 4, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Tienes que tener poder. Y para que tengas poder, tienes que tener a su Santo Espíritu. Si tú no tienes a su Santo Espíritu, tu carne te va a gobernar. Tu carne te va a apartar del plan y del propósito de nuestro Señor. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, Dios no te dio un espíritu de cobardía, Dios te dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Tenemos que dominar este cuerpo, esta carne, y no va a ser en tus fuerzas, porque no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. ¿Sí?
Con su Santo Espíritu vamos a hacerlo todo, mis amados. Vamos a llegar a ese destino glorioso y maravilloso que tiene preparado nuestro Señor. Dice el 5, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Ellos no lo conocen, por eso viven en sus deseos de la carne, y por eso pecan, y por eso roban, y por eso adulteran, por eso hacen todo. Pero tú que dices ser hijo de Dios no debes de hacerlo, porque aquí nuestro Señor nos lo está enseñando. ¿Sí? Y de esa manera tenemos que caminar nosotros, siendo un testimonio vivo. Que ya no vivamos nosotros, que Jesucristo vive en cada uno de nosotros. El pagano es el que peca deliberadamente, es el que está manchado, lleno de arrugas. Por eso ven ustedes jóvenes de 25, 30, 40, y ya se ven, parece que ya se ven ancianos, porque están cargando todo ese costal de pecados. Y el pecado te está debilitando, el pecado te está enfermando y el pecado te está matando. ¿Sí? Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Si su Santo Espíritu mora en cada uno de nosotros, tenemos que ver esos días gloriosos de los cuales nuestro Señor nos está hablando a través de su palabra. ¿Sí? Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Él no vino a decir que tú mueras en tu juventud, no. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y diga, no tengo contentamiento en ellos. Hay que acordarnos cada día, cada tarde, cada noche, que por Él vivimos, por Él nos movemos y por Él existimos. Así de que nosotros tenemos que tomar decisiones. Dice el 6, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él. En este asunto el Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Tampoco tenemos que abusar de nuestros hermanos. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Tenemos que edificarnos los unos a los otros. No robarle, no quitarle. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como su iglesia para ser imitadores de Jesús. Jesús a nadie le quitó, a nadie le robó. ¿Sí? Y por eso fue lo que fue y hizo lo que hizo. Porque fue hijo de Dios. Y si tú dices ser hijo de Dios, también tenemos que hacer lo mismo. Y que nadie perjudique a su hermano. ¿Sí? No está hablando del mundo, está hablando de la iglesia. ¿Sí? Yo no puedo hacer cosas que no están gratas delante de Dios haciendo lo malo. Si estamos aquí es para hacer lo bueno, es lo agradable y lo perfecto. Y de esa manera vamos a ir creciendo y aprendiendo. Dice, ni se aproveche de él en este asunto, el Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. A veces la gente hace tonterías y más tonterías. Le pide al hermano y ya no le paga. Y ya hace tantas tonterías que el día de mañana lo que le venga va a ser por la imprudencia que hay en esa persona, no porque sea el Espíritu Santo que lo guía a toda verdad. ¿Sí? Nosotros no debemos de abusar, ni apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Tenemos que ser fieles y tenemos que ser verdaderos. Tenemos que ser honestos y sinceros con nosotros mismos para hacer con nuestro hermano y con nuestro prójimo. Si tú no hay sinceridad en tu vida, mucho menos vas a hacerlo para tu hermano, mucho menos para tu prójimo. Y es un orden en el cual nosotros debemos de caminar. Dice el 7, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. O sea, te sacó de la impureza, te sacó del mundo. Dios te llamó para que ibas en santidad, porque sin santidad nadie va a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que se cumpla su voluntad, hay que practicar lo que nos está enseñando y demandando. No como hoy en día multitudes y multitudes que están dentro de la iglesia
y siguen haciendo lo que quieren. Y por esas causas les viene lo que les viene. Y están viviendo acorde a sus decisiones equivocadas, en los deseos de su carne. Dice el 8, por tanto el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Si tú no aceptas y tomas el compromiso por el cual nuestro Señor nos está hablando y enseñando, dice que no está rechazando. No me está rechazando a mí. A quien está rechazando es a nuestro Señor. Porque yo no la escribí, yo no la establecí. Yo nada más la estoy predicando y enseñando. ¿Sí? Todo Él ya lo hizo. ¿Sí? Y todo lo hizo con un propósito. Si tú no recibes la palabra, a mí no me rechazas. A quien rechazas es a Jesucristo nuestro Señor. Y si tú lo rechazas, el día de mañana te entrevistas, no te conozco. Aunque tenga necesidad, ¿sí? Tenemos que aprender. Aquí nada está seguro. En este mundo sin Jesús nada está seguro. Ahorita puede ser que estás bien, pero puede ser que en la tarde ya estés en cama y dando los últimos momentos de vida aquí en este mundo. Por lo tanto, tenemos que ser sensibles a lo que nuestro Señor nos está hablando y enseñando. ¿Sí? Y cada palabra que Él te está hablando y enseñando, tómala y atesórala para que la estés viviendo, practicando cada día que Dios nos da de vida en este mundo. Todo tiene un propósito y nuestro Señor todo lo hizo con un propósito. Él sin propósito no hubiera hecho nada. Él hizo todo para que nosotros viviéramos una vida plena, para que nosotros viviéramos una vida llena de sus bendiciones. ¿Sí? Estemos vigorosos. ¿Te imaginas esos grandes hombres que vivieron 900 años? 967, 800, 500. ¿Te imaginas todos esos hombres? ¿Cuándo vamos a ver nosotros esos tiempos? Ya no va a haber. Aquí la Biblia nos los enseña. A lo mejor el más robusto 80, 80 y tantos, y ya bien cansado, bien fatigado. Nuestro vigor se está perdiendo y lo que los ha hecho que se pierda es el pecado. Porque el pecado es el que te debilita. Si nosotros hacemos lo que a Él le agrada, Él nos va a dar fuerzas para seguir haciendo su voluntad. Vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Y esto es lo que Pablo les dice en la carta a los romanos. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tenemos que consagrarnos a nuestro Señor para que su voluntad se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros no nos consagramos, nada va a acontecer en esta vida de la persona. Si nosotros no entendemos que por Él vivimos, nos movemos y existimos, de nada sirve estar haciendo unas cosas bien y otras cosas mal. Es total. ¿Sí? Por eso nos enseña que mejor seamos fríos o calientes. ¿Sí? Y habla de calientes porque es el fuego del Espíritu Santo. Una persona que está fría es que está apartada de Jesús. Es una persona que está en el mundo. Una persona que no conoce a nuestro Señor. Pero nosotros, si nos metemos en una relación y una comunión y establecemos un altar, ese fuego va a nacer, no de tu persona, no de tu carne, de su Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros vamos a ser sensibles a poder ver y visualizar las artimañas de Satanás. Nosotros no estamos dormidos, estamos despiertos para poder ver lo que el mundo no ve. Y lo que el mundo no ve es como lo tiene atrapados, engañados, manipulados, enfermos en la droga, en el alcohol, en la prostitución, en todo lo malo. No lo ven porque están dormidos entre los muertos.
Pero nosotros como cristianos y como hijos de Dios, su Santo Espíritu es el que nos va a enseñar y Él es el que nos va a revelar lo que el mundo no alcanza a ver. Porque no se trata con tus ojos naturales, se trata de ver con los ojos espirituales. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros debemos desenmascarar, las artimañas de Satanás, aún en nuestros hermanos, en nuestros hijos, en nuestros parientes. ¿Sí? Dios nos viene a preparar y a capacitar para poder darles una palabra y decirles la causa por la cual se encuentran de esa manera. Si tú estás así es por esto, mira, con esa seguridad y con esa certeza. No que a lo mejor, no, eso no sirve. Porque a lo mejor son argumentos, son mentiras de Satanás. Nosotros tenemos que hablar con una verdad. Tú estás así en la droga porque Satanás así te tiene de esclavo. Así, sinceros. Sí. Y en esa medida que nosotros vayamos siendo radicales, nuestro Señor nos va a ir respaldando lo que estemos haciendo para agradarlo a Él en todas las cosas. Si nosotros no nos consagramos a Él, ¿de quién vamos a depender? ¿Vamos a depender una parte de Él y una parte del mundo? Totalmente, completamente de Él. Y si mañana nos permite ver un nuevo amanecer, dale gracias, porque es un día que nos presta más de vida. Nosotros no somos dueños de nada. ¿Quién te dijo que eres dueño de este cuerpo? Nadie somos dueños de nada. Así como venimos, así nos vamos. O te vas a llevar la casa, no te vas a llevar nada. Porque si fueras dueño de algo, te lo llevarías. Pero como no somos dueños de nada, desnudos venimos. Y así vamos a partir el día de mañana. Aunque tengas riquezas, todos se van a quedar aquí. Tenemos que aprender de nuestro Señor. Y dice el versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No te amoldes a como el mundo está viviendo. Dice su palabra que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Fuimos comprados a precio de sangre, y la sangre no es de un hombre, la sangre es de nuestro Rey Jesús de Nazaret. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros las circunstancias que está viviendo el mundo, eso es a nosotros que nos interesa. Nosotros no dependemos cómo vive el mundo, nosotros dependemos de lo que Él nos está enseñando. ¿Sí? Y Él es el dueño del oro, de la plata. Si yo tengo necesidad, yo tengo que pedirle. ¿Cuál es tu necesidad? Pues pídele a tu Dios. Él es el Dios de los imposibles y al que cree, todo le es posible. ¿Sí? Nosotros tenemos que aferrarnos a lo que Él nos enseña a través de su palabra. ¿Sí? Que no haya duda, porque la duda es igual que la incredulidad. Y la incredulidad es igual que el pecado, en el cual nuestro Señor no se puede mover. Tienes que tener esa seguridad, esa fe, de que lo que Él te está diciendo, Él lo va a hacer. Porque si tú lo lees y no lo tomas como una promesa, Satanás te lo está robando. Si Él te está hablando es porque te está enseñando a depender totalmente de Él. Y eso es lo que tenemos que aprender de nuestro Señor. No como está viviendo el mundo. A final de cuentas, el mundo y sus placeres. Sí. Ya tenemos lo que queríamos, lo que anhelamos. ¿Qué buscas ahora? El día de mañana te venga algo trágico, algo difícil, a lo mejor que no puedas salir adelante. Porque hasta eso somos. ¿Sí? Cuando no queremos nada con nuestro ser. No, yo hago lo que quiero, es mi vida. ¿Cuánto te costó? Nosotros no somos dueños de nada. Y ellas son las personas malagradecidas. Por eso no se arrepienten. Un corazón agradecido es un corazón arrepentido. Cuando tú eres agradecida con Dios,
tú te arrepientes de todo lo que hiciste. Porque reconoces en tu vida pasada lo que hacías no era grato delante de Dios. Y es donde nosotros tenemos que tomar la decisión de renunciar a todo lo malo para empezar a hacer todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. Y de esa manera vamos a conocer su voluntad, ¿sí? Y vamos a llegar y vamos a terminar por lo cual nos ha llamado. Tenemos que vivir en santidad. No necesitamos droga, no necesitamos alcohol, no necesitamos mentir, ser lumbrera en medio de las tinieblas. Sí. Y vamos a ir terminando en Lucas capítulo 6. Y aquí Dios nos va a hablar, fíjense, y nos va a enseñar quién es el que está haciendo su voluntad y quién está haciendo la voluntad de nuestro Señor. Lucas capítulo 6, versículo 46. Y esto es lo que le dice Jesucristo a los religiosos. Dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Primeramente, Señor, Señor significa dueño de todo. O sea, si tú me dices Señor, entonces me está diciendo que yo soy el dueño de todo. Entonces, ¿por qué no haces lo que yo te digo? Fíjate cómo los confronta nuestro Señor a toda esa bola de religiosos que no tienen a Jesús. Simple y sencillamente una religión, una tradición y una costumbre. Dice: y no hacen lo que les digo. Dice el 47: voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y yo en mis palabras y las pone en práctica. Dice el 48: se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. ¿Sí? Cuando nosotros estamos cimentados en la roca, nuestra vida está firme y segura en Él. Si nosotros no edificamos en la roca, estamos viviendo como el mundo. Si nosotros no estamos haciendo su voluntad, estamos caminando como el mundo. Simple y sencillamente así, mi hermano. ¿Sí? Si nosotros hacemos su voluntad, es porque nosotros estamos edificando en la roca. Y van a venir aflicciones, van a venir pruebas, van a venir... y nuestra casa siempre va a permanecer. ¿Sí? Porque una casa sin cimientos, tarde o temprano se destruye. Está hablándonos que tenemos que practicar su palabra. Y si practicamos su palabra, después nos empieza a enseñar. Van a venir aflicciones, van a venir problemas, pero en medio de la circunstancia, yo te voy a dar la salida. Y el 49 nos da la pauta a los que hacen su voluntad, que están dentro de la iglesia, pero hacen lo que quieren. Escuche lo que dice: pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. De nada sirve, por eso le estoy hablando y predicando y hablando y predicando, que si nosotros no hacemos su voluntad, de nada sirve que estemos aquí sentados. Estamos perdiendo el tiempo. Por eso tenemos que tomar decisiones. Y así como nos está hablando en el 49, así vive el mundo. Y a veces les habla uno la palabra y no la creen. Mucho menos la van a practicar. Pero el día que les llegue la aflicción y el problema, ese día sí se van a quejar. Ese día van a decir: ay, Dios mío, Dios mío. ¿Sí? Porque tarde o temprano van a venir las aflicciones, van a venir las pruebas. ¿Sí? Y si nosotros no estamos agarrados y cimentados en la roca, quién sabe cómo nos vaya a ir, mamá. Por eso es fundamental tomar decisiones. Hay que caminar y viviendo en su voluntad, practicando lo que Él nos está enseñando y dándoselos a nuestro prójimo lo que Él nos está enseñando, porque lo que nos está enseñando nos lo está dando de gracia. Y lo que estamos recibiendo de gracia, hay que dárselo de gracia a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestros amigos,
a lo que tengas que hacer, mi amado. Pero tenemos que hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Sí? Hay que vivir en su voluntad. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Él quiere bendecir nuestra vida. Él quiere bendecir nuestro trabajo, nuestros hijos, todo lo que nosotros emprendamos. Él quiere estar dentro de, no fuera. No como muchos, voy a hacer esto y es su carne. Que nuestro Señor siempre esté en tus negocios, en tu trabajo, en tu casa, en todo lo que vayas a hacer, Él, que sea el primero. Porque de esa manera vas a tomar decisiones buenas. ¿Y qué van a hacer? La alegría de nuestro Señor. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar decisiones. Si hacemos su voluntad, nuestra casa está en la roca inconmovible, y la roca inconmovible es Jesús de Nazaret. Si nosotros estamos edificando en arena, así está el mundo. ¿Por qué? Porque está haciendo su voluntad. Y eso habla también de los que están dentro de la iglesia. Que Dios le está hablando y le está exhortando. Y ellos siguen haciendo los deseos de su carne. Por eso habla aquí que tú te vuelves enemistad contra Dios. ¿Sí? No es por lo que yo estoy hablando, no, por lo que Él ya tiene escrito. Y cada quien tiene que tomar sus decisiones. Porque la decisión que hoy tomes va a ser el resultado de tu presente, de tu futuro y de tu final. Si no tomas decisiones hoy, el día de mañana quién sabe cómo te vaya a ir. Si es que tienes la oportunidad de abrir los ojos. Tenemos que entender que nosotros no somos dueños de nada. Si mañana Dios nos da un día de vida, es porque Él nos lo ha permitido, nos lo está prestando. Porque Él es el dueño de todo. ¿Sí? Así de que pues hay que aprender para crecer y para ponerlo en obra, que es practicarlo y enseñarlo a nuestros hijos, a nuestra descendencia. ¿Sí? Gracias te damos, Padre, en este día, tarde, en el nombre de Jesús te pedimos.